Bueno, muy buenas noches para todos. Como hacemos en cada sesión, esperamos 5 minutos a ver quién más se conecta y comenzamos. Gracias. Bien.
Comenzamos acá la grabación y ya con eso podemos iniciar. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como lo hacemos normalmente, primero nos posicionamos en el cronograma de actividades que tenemos, ¿sí? Para poder visualizar lo siguiente. Permítanme un segundito. Para la presente semana, ¿sí? Entramos en un nuevo componente que se trata en configurar módulos de software standalone, web y móvil. ¿Listo? Dentro de las evidencias que tenemos lo que es una evidencia de desempeño, que es con codificación de módulos de software standalone, web y móvil de acuerdo con el proyecto a desarrollar. Si nos vamos a nuestra guía de aprendizaje, tenemos nosotros acá la caracterización de cuál es la evidencia que nosotros tenemos que presentar. ¿Sí? En este tenemos, con base en la selección del proyecto a desarrollar, web o móvil, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando algunos de los frameworks vistos en el componente formativo Frameworks para la aplicación con Java. Elementos para tener en cuenta. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, diagramas de clase, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico del plan de trabajo para la construcción del software con tecnologías seleccionadas, entre otras. El código debe contener comentarios, el código debe cumplir con estándares de codificación, se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Acá están los planteamientos generales para entregar. ¿Listo? La clase de hoy se centra en algo muy importante y es en el manejo de frameworks. Bien, los frameworks son una serie de herramientas que a nosotros nos facilitan el proceso de desarrollo del software que nosotros vayamos a realizar. ¿Listo? Dentro del material que tenemos nosotros, acá tenemos un contenido en donde nos escribe a nosotros qué es el framework y dos tipos de framework muy importantes y muy reconocidos, ¿sí?, en el mercado del desarrollo del software. Acá tenemos una pequeña introducción en donde nos indican, en donde nos explica a nosotros qué es un framework para construir aplicaciones en Java. ¿Sí? Y acá tenemos nosotros la explicación clara de dos de los frameworks más reconocidos. El primero que tenemos nosotros es Hibernate, que es un software libre con licencia GNU que presta servicios ORM para Java, ¿sí? Este es un plugin que puede ser integrado en una IDE de desarrollo Java que facilita el proceso de mapeo de tablas en una base de datos relacional a objetos Java mediante el uso de archivos declarativos en formatos XML. Hibernate utiliza JBDC para todos los procesos de comunicación con la base de datos, funcionando como una capa adicional de abstracción de las funcionalidades de JDBC. En una aplicación Java podemos delegar la mayoría de las operaciones de base de datos al framework Hibernate para un segundo plano. Todo estará pasando con la API de JBDC. Acá hay una explicación de cómo funciona. O sea, cuál es la función de Hibernate, que es un intermediario entre la aplicación de Java, JBDC, DBC y la base de datos que nosotros hemos creado o hemos gestionado. ¿Listo? Acá se hace una explicación de cómo se instalan los elementos para que ustedes le tengan en cuenta. Hay un video, ¿sí?, de cómo es que se debe realizar. Aquí hay algunas propiedades que deben ustedes tener en cuenta a la hora de utilizarla y cómo es que se genera el enlace, ¿sí?, entre la base de datos y el desarrollo que ustedes están realizando. ¿Listo? Lo que yo siempre les indico, o sea, deben seguir la información o la documentación que está relacionada en la plataforma, ¿no? Ahí hay información muy importante de lo que se debe realizar. Acá está cómo se genera la clase. ¿Listo? Sin importar el framework que se utilice,
ya sea Hibernate o sea Spring, que ahora lo vamos a mirar así por encima, porque pues eso ustedes se deben centrar internamente en las actividades que ustedes están desarrollando. Acá nosotros hacemos mucho el uso de anotaciones. ¿Listo? Estas anotaciones son las que nos permiten a nosotros utilizar las propiedades necesarias para poder crear y gestionar nuestra base de datos. ¿Listo? Acá hay un pequeño video tutorial de cómo es que se genera lo que es la entity, ¿sí? Y las operaciones básicas que se pueden generar. ¿Listo? Internamente a nosotros nos describe cómo es la configuración de todas las clases y los métodos que nosotros vamos a utilizar y todo lo demás. Por otra parte, tenemos nosotros acá lo que es el desarrollo de Spring. Spring es otro framework que también es de código abierto. Este permite crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento en Java. ¿Sí? Este también tiene soporte en otros lenguajes como Groovy y Kotlin. ¿Sí? La estructura que lo compone es modular. Esta estructura cuenta con la flexibilidad para implementar una variedad de arquitecturas dependiendo de los requerimientos de las aplicaciones, haciendo que la programación sea lo más acelera posible, rápida y muy segura. Bien, acá hay una pequeña historia de las diferentes versiones que tiene Spring y también escribe cuál es el proceso de instalación que se debe llevar a cabo para poder utilizar este framework. Bien, acá hay unas características principales. La primera de ellas es que la flexibilidad contiene un grupo flexible de librerías y extensiones de terceros de Spring, facilitando a los desarrolladores construir aplicaciones fácilmente. Inyección de dependencia ofrece un patrón que permite ayudar el acoplamiento bajo. Esto quiere decir que cuando existe dependencias entre clases y se necesita crear un objeto de esta clase, lo que hace Spring es suministrar este objeto dependiendo de los beneficios en modularidad, escalabilidad y dependencia de clases. ¿Sí? Todo esto ustedes lo siguen. Bien. La ventaja que tiene Spring es que internamente tiene una serie de servicios que uno puede utilizar, ¿sí? De manera nativa, de manera fácil, ¿sí? Que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con respecto a eso. ¿Listo? Al igual que Hibernate, aquí hay una explicación de cómo es que él funciona, ¿no? O sea, aquí decimos que Spring básicamente es un framework que maneja su inyección de dependencias y se encarga de construir objetos y configurar todas las dependencias que estos necesitan. ¿Sí? Dicho de otra forma, cuando nosotros creamos estos componentes, ¿sí? Él automáticamente nos genera la importación de los elementos necesarios para poder nosotros utilizar o poder nosotros ejecutar lo que nosotros vayamos a realizar. Bien, entonces uno de los principios principales de Spring es el de la inversión de dependencia, el cual habla de que los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel. Lo que quiere decir es que hay que hacer más referencia a las abstracciones que a las implementaciones, por lo que no se debe depender de una clase ni de una implementación en particular. ¿Sí? La implementación de este principio es llamada inversión de control, que se encarga del desacoplamiento de código utilizando eventos. ¿Bien? Entonces, acá hay más información con respecto a esto. La idea es que ustedes apliquen uno de estos frameworks que están acá presentes, o si ustedes quieren investigar sobre alguna adicional, lo pueden hacer sin ningún problema al desarrollo de la aplicación que ustedes están desarrollando desde el inicio del curso de formación. Bien. El IDE que ustedes pueden utilizar cualquiera. ¿Sí? Acá hay unos entornos de desarrollo que se utilizan. Mi recomendación, se pueden ir por este IntelliJ IDEA. Bien, lo pueden descargar, lo pueden utilizar. ¿Sí? La dificultad es que este es pago, pero pues ustedes lo pueden utilizar dentro del periodo de versión de prueba. ¿Listo? Que son 30 días. La ventaja es que este les facilita a ustedes lo que es la importación de toda la librería, las clases y los paquetes que necesitan
en el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Mis recomendaciones están entre este y estos dos de abajo. Me gusta mucho utilizar Visual Studio Code y es el que vamos a utilizar acá porque nosotros a ese le podemos instalar la serie de complementos necesarios para que el desarrollo del proyecto funcione de manera adecuada, ¿sí? Y la ventaja más grande que tiene este de Visual Studio Code es que es completamente gratis, ¿sí? Y hay mucha información de desarrollo con respecto a esto. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que descargar y es muy, muy importante es el JDK para el desarrollo en Spring. ¿Listo? Este JDK tiene que ser dependiendo del sistema operativo que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Anteriormente nosotros esto ya lo habíamos hecho. La diferencia es que nosotros acá vamos a instalar un elemento o un complemento adicional que se llama el OpenJDK. Se descarga de la misma forma y de la misma manera que los demás. Lo instalan, lo descargan y lo instalan como se hace comúnmente. La gran diferencia entre este que tenemos acá arriba y este de acá abajo, ¿sí? Es que uno es pago y el otro es gratuito, ¿sí? Para poderlo utilizar de manera completa. Pero en esencia el funcionamiento es igual o es el mismo. Deben tener ustedes cuidado en la ruta en el que esto que ha instalado, ¿no? Si ustedes tienen instalado Java y luego instalan ustedes el OpenJDK, ¿sí? Deben ustedes estar conscientes en el directorio en donde ustedes hacen la instalación del programa. ¿Listo? Cuando ustedes van a utilizar este IDE o este entorno de desarrollo, el IntelliJ IDEA, ¿sí? En algún momento en el proceso ustedes les van a pedir o le va a indicar en dónde está instalado ese SDK, ¿sí? Y la respuesta es, van ustedes a la ruta en donde está instalado el Java y ahí, ¿sí? A esta carpeta ustedes se remiten, él ya internamente lo reconoce. ¿Listo? Para que por favor lo tengan claro y lo tengan muy presente. Bien, vale. Hay diferentes formas, ¿no? Lo pueden hacer el JARS por Maven, que es lo que vamos a trabajar. Aquí explica cómo se configuran las dependencias, se hace todo el paso a paso que tenemos aquí. ¿Listo? Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo de configuración, que es lo que ustedes necesitan del desarrollo del proyecto que ustedes van a realizar. Nosotros vamos a utilizar el framework Spring y vamos a utilizar como herramienta de desarrollo, vamos a utilizar Visual Studio Code. ¿Listo? Bien. Permítame un segundito acá como una cosa y ya. Para Visual Studio Code, para que funcione de manera adecuada, ustedes necesitan de instalar una serie de extensiones, las cuales a ustedes les va a permitir poder hacer la programación en este framework de manera eficiente y de manera rápida. ¿Listo? Para poder buscar e instalar esas extensiones, ustedes abren el Visual Studio Code, que lo tenemos acá, y van a instalar cada uno de estos que tenemos acá. Entonces, el primero que ustedes van a buscar es Pack for Java. Listo, aquí está Extension Pack for Java. Lo abren y le dan en instalar. ¿Listo? Esto tiene todo lo que es el soporte de Java. ¿Sí? Viene con una herramienta adicional para que ustedes puedan ejecutar en línea, ¿sí? Los códigos o en este caso el proyecto que ustedes van a desarrollar. Bien, también van a buscar esta extensión, Spring Boot
Extension Pack, que es este que tenemos acá. Hacen lo mismo, lo buscan, tienen acá la extensión y le dan instalar. Bien. La otra extensión que van a instalar es Spring Boot Tools. ¿Listo? Que es esta que tenemos acá. Y la instalan. Van a instalar Spring Initializer. ¿Sí? Lo toman y lo instalan. Van a instalar Language Support. Language Support for Java, que es este que tenemos acá. El Debugger for Java. Acá está. ¿Listo? Y el Java Test Runner. ¿Listo? No se asusten de todo lo que les estoy pidiendo a ustedes que instalen. Bien, esta instalación de estas extensiones se hace por una sola y única vez. Bien, todo es el trabajo previo que se debe hacer aquí en Visual Studio Code. ¿Sí? Esto funciona de manera igual o de manera perfecta si ustedes lo hicieran, ¿sí? En un IDE pago, ¿no? La diferencia es que nosotros pues tenemos que hacer este trabajo previo. ¿Listo? Bien. Antes de poder inicializar el proceso, nosotros necesitamos crear todo lo que es la base de archivos o de funcionamiento de nuestra aplicativo, nuestra app en Spring. ¿Listo? Para poder acceder a eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al navegador y vamos a ingresar a la siguiente página web. Vamos a escribir Spring Initializer, así como está escrito ahí en pantalla. Adentro de esta búsqueda, vamos a abrir la primera opción que nos aparece aquí en pantalla. En este entorno que tenemos nosotros aquí, vamos a hacer la selección de los elementos indispensables o de los elementos fundamentales que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Esto tiene una serie de secciones, las cuales tienen unas configuraciones que nosotros debemos tener en cuenta. Bien, en la parte superior nosotros vamos a seleccionar el tipo de proyecto que nosotros lo vamos a manejar. Si lo vamos a manejar en Maven, en Groovy o en Kotlin. ¿Listo? Dependiendo de la configuración que nosotros acá hagamos, ¿sí? En el desarrollo del código van a existir una serie de modificaciones. Bien, en este caso nosotros vamos a utilizar Maven porque pues, es uno de los más utilizados, de los que encontramos más información en Internet y que nosotros vamos a poder desarrollar el proyecto sin ningún inconveniente. El lenguaje que nosotros vamos a utilizar va a ser Java, ¿no? El Spring Boot, aquí ahí tenemos nosotros una serie de versiones diferentes. Lo más recomendable es que ustedes utilicen la versión que sea estable. ¿Ustedes cómo reconocen cuál es la versión estable? Entonces, ustedes miran la versión a la cual el número, ¿sí?, consecutivo del versionamiento no tenga nada de snapshot dentro de eso o ningún otro comentario. En este caso nosotros tenemos tres versiones. Tenemos la 3.5.0, la 3.4.6 o la 3.3.12. Mi recomendación es que de las versiones que ustedes tengan aquí, utilice la más alta, que en este caso sería la 3.5.0. Esta configuración que tenemos aquí, siguiente, ¿sí?, a nosotros nos permite crear lo que es la metadata de funcionamiento o de configuración
del proyecto que nosotros estamos generando. Esto a nosotros nos va a dar el nombre de las carpetas o de los directorios raíces que se van a utilizar, ¿sí?, en el proyecto que nosotros estamos generando. ¿Listo? Entonces nosotros podemos generar, por ejemplo, group. Vamos a darle acá AXO. ¿Sí? En el artifact le vamos a decir nosotros que le vamos a dar gestión base de datos, por ejemplo. ¿Listo? Y miren que las demás propiedades del proyecto, de los metadatos que tenemos nosotros aquí, estos primeros se configuran de manera automática. Bien. Acá nosotros podemos generar una pequeña descripción. Entonces decimos nosotros, proyecto de prueba para formación, análisis y desarrollo de software 2025. ¿Listo? En el packaging van a dejar .jar, ¿sí? Y la versión de Java van a dejar la 17, que como les decía anteriormente, esto es bastante estable. Bien. Acá hay un punto muy importante y es el punto de dependencias. Spring internamente ya cuenta con una serie de proyectos predefinidos o establecidos que a nosotros en esencia nos va a facilitar la vida. Lo que nosotros necesitamos ingresar acá, ¿sí?, son las dependencias que nosotros requerimos para poder hacer el desarrollo del proyecto que nosotros vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá cuáles son las dependencias que nosotros necesitamos. Permítame un segundito. Las dependencias, para agregarlas, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Entonces vamos acá en la parte superior derecha, en el botón que dice Add Dependence, ¿sí? Y acá nos genera a nosotros el listado de lo que podemos agregar. Bien, entonces la primera que nosotros vamos a agregar es MySQL Driver. Vamos a agregar Spring Web. Y vamos a utilizar Spring Data JPA. ¿Listo? La primera que tenemos acá es la que nos permite a nosotros manipular, ¿sí?, todo lo que es MySQL para la gestión de bases de datos. ¿Listo? La segunda es la que nos permite a nosotros generar todas las aplicaciones, ¿sí?, con el uso de las APIs necesarias, ¿sí?, para poder hacer un manejo web o el uso de la plataforma web para todo lo que nosotros vayamos a realizar. Y el siguiente es el que nos permite a nosotros hacer el uso de una dependencia especial de Spring Data para poder hacer la gestión también de la base de datos, ¿sí?, con un funcionamiento especial. Una vez nosotros tengamos configurado nosotros esto, vamos a mirar, podemos mirar nosotros qué es lo que nosotros generamos. Si le damos aquí clic en Explore, miren que a nosotros nos genera una serie de archivos en donde está el contenido de lo que nosotros vamos a mirar. Bien. Acá tenemos nosotros todo lo necesario para que pueda funcionar el proyecto en los diferentes IDEs de desarrollo. Miren que acá ya está configurado por defecto lo que es el IntelliJ IDEA, NetBeans y Visual Studio Code. ¿Listo? Acá tenemos nosotros una serie de carpetas o directorios en donde nosotros vamos a hacer el desarrollo. Bien,
La más importante que nosotros vamos a utilizar es esta que se llama SRC, ¿sí? Miren que aquí ya está todo lo que nosotros acabamos de gestionar. Recuerden lo que nosotros configuramos hace un rato. Aquí tenemos nosotros el directorio de datos, de ATSO, perdón, y el directorio de gestión BD, que es el nombre del proyecto que nosotros generamos, y un archivo, ¿sí? .java, que es el que nosotros nos va a generar el enlace dentro del desarrollo que nosotros estemos desarrollando y el framework Spring, ¿sí? Que nosotros estamos utilizando. En un momento vamos a mirar cada uno de estos o los más importantes. Bien, vale. Ya estando acá, entonces vamos a coger y lo vamos a descargar. Entonces yo voy a decir que esto lo voy a descargar en el escritorio. ¿Listo? Estando en el escritorio, vamos a tomar la carpeta que acabamos de generar, perdón, el archivo que acabamos de generar, vamos a darle clic derecho y vamos a extraer todo en donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto. ¿Listo? En mi caso particular, el proyecto yo lo estoy generando, ¿sí? En el escritorio. Bien, como buena práctica esto que estoy haciendo, pues no es lo recomendado, ¿no? Lo importante es que esto esté almacenado en el directorio correspondiente que a nosotros nos permita mantener el orden en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? De nuestro proyecto. ¿Listo? Vale. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar este directorio de archivos que nos generó directamente el framework, ¿sí? Para poder hacer el desarrollo dentro de Visual Studio Code. Bien, entonces, para nosotros poder abrirlo, vamos a abrir acá Visual Studio Code. Aquí lo tenemos. Vamos a ir a File. Vamos a dejar eso que se vea bien. Open Folder. Y vamos a seleccionar la carpeta que nosotros acabamos de generar. ¿Listo? Miren que al hacer esto, él directamente ya me relaciona, ¿sí? Todo eso que nosotros acabamos de realizar. Bien, por algunas extensiones que yo tengo instaladas en mi equipo, ¿sí? Algunos de los elementos que nosotros tenemos acá cuentan con unos iconos que me permiten a mí ver qué es lo que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Si nosotros abrimos acá, ¿sí? Miren que nosotros acá tenemos el contenido completo de lo que nosotros acabamos de gestionar, ¿sí? En la página de Spring Initializer, ¿no? ¿Listo? Bien. Vamos a hacer nosotros un pequeño ejercicio para poder nosotros verificar que lo que nosotros estamos desarrollando se está realizando de manera correcta. Es decir, que el desarrollo que nosotros estemos ejecutando dentro de Spring esté relacionado con la base de datos, ¿sí? Y con el servidor local que nosotros estemos construyendo. ¿Bien? Vale. Dentro de nuestro directorio principal, vamos a abrir nosotros este archivo que tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo. Cuando nosotros hacemos la instalación de manera correcta, lo primero que nosotros tenemos que verificar es que acá dentro del terminal
En la ejecución todo se mira y todo se visualiza así como lo tenemos aquí en pantalla y no genera ningún error. Si se genera algún error en esta fase inicial, ¿sí? Lo importante o lo que tenemos que hacer es ver, es ver que la instalación de los elementos que les expliqué anteriormente se hayan realizado de manera satisfactoria. ¿Listo? Ahora, dentro de este archivo que tenemos acá que se llaman Application Properties, ¿sí? Vamos a hacer nosotros esa configuración que yo les mencioné. Bien, vamos a abrir acá, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a minimizar esto para poder ver un poco mejor. ¿Listo? En la primera propiedad que tenemos nosotros acá arriba, tenemos nosotros la configuración del nombre del proyecto que nosotros estamos desarrollando, que está aquí de manera correcta. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a nosotros a configurar o vamos a hacer una relación del servidor y de la base de datos que nosotros hemos creado. No me voy a detener en eso porque esto nosotros ya lo conocemos, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando XAMPP, acá está, ¿sí? Para poder hacer esto que estamos desarrollando, ¿sí? Vamos a hacer nosotros la conexión entre el desarrollo que nosotros estamos haciendo y la base de datos ya creada, ¿sí? En este caso yo ya tengo una base de datos, vamos a mirar por aquí. Cerremos esto acá para no confundirme. Permítame, aquí yo pongo bien lo que necesitamos. Sí, esto, acá está. Yo tengo una base de datos que se llama ejemplo clase. Internamente ya tengo una serie de tablas. ¿Listo? Recuerden que en JBDC nosotros tenemos una estructura en la que se debe hacer este llamado, ¿sí? A esto que nosotros estamos mirando acá. Por configuración del XAMPP, acá tenemos nosotros que el puerto para poder acceder a eso es el 3306 y lo configuramos de la siguiente manera. Mediante esta línea que tenemos acá configuramos nosotros la URL para poder acceder a esto, ¿no? Entonces, mediante el JDBC accedemos al MySQL, ¿sí? Llegamos nosotros a esta dirección IP con el puerto que está configurado y vamos a la base de datos que nosotros hemos generado. Bien, lo siguiente es generar toda la configuración necesaria para poder acceder al usuario principal o al usuario administrador y a la contraseña que nosotros tenemos configurada. Bien, para eso nosotros para configurar esas propiedades lo hacemos de esta manera. ¿Listo? Entonces, primero configuramos nosotros el usuario y luego configuramos nosotros la contraseña. Está en blanco porque de manera predeterminada, pues SAM la genera de esa forma, ¿no? Si ustedes la configuran de otra forma, pues entonces aquí tienen que generar ustedes el usuario y tienen que generar ustedes la contraseña. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos que configurarle también, ¿sí? Un driver para que Spring haga la conexión correcta, ¿sí? Entre esto y la base de datos, que es mediante esta forma que tenemos nosotros acá. ¿Ven? Mediante esto que tenemos acá, ¿sí? Nosotros descargamos el driver de JBDC como lo hicimos nosotros en NetBeans, pero en este caso el framework es el que lo va a utilizar para poder hacer esta conexión. Las siguientes conexiones que nosotros hacemos es para que nosotros, lo que son los llamados, ¿sí? Lo que es lo de búsqueda, eliminación, ¿sí? Modificación, y lo que vayamos a realizar se haga de manera correcta. ¿Listo? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Vale? Vamos a generar aquí una serie de comentarios pues, para que quede un poco más mejor descrito lo que aquí se está haciendo.
No olviden que cuando nosotros estamos trabajando en Visual Studio Code, todas las modificaciones que nosotros hagamos y si queremos que se vean reflejadas, ¿sí? Se debe hacer con Control S. ¿Bien? Vale. Vamos a probar de que esta conexión que nosotros estamos realizando es correcta. Entonces vamos a ir acá, vamos a darle clic derecho y vamos a darle correr Java. Bien. Él se demora un momento en ejecutarlo. Listo. Aquí ya lo está ejecutando. ¿Sí? Vamos a entrar acá al servidor que nosotros creamos y vamos a mirar qué se modificó, si esto está funcionando o no está funcionando, cómo es. Aquí está. Entonces, para eso vamos al navegador, accedemos al localhost, listo, y tenemos esto de aquí. Bien, este mensaje de acá, ¿sí? Si bien es un error en la página, él nos indica de que la conexión sí se ha hecho de manera correcta. Bien, cuando esto no sucede, ¿sí? ¿Sí? Vamos a modificar algo de aquí, de la configuración que tenemos acá. Eliminemos, por ejemplo, este. Y yo lo ejecuto. El terminal a mí no me va a generar un error porque lo va a ejecutar de manera correcta, ¿sí? Pero miren que acá en el servidor él me genera un error. Permítame, yo hago el error adrede para que ustedes lo puedan mirar y puedan diferenciar una cosa con respecto a la otra. Les aparece esto que tienen en pantalla. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Bien? Vale. Vamos a dejar esto como estaba y vamos a dejar los cambios que estaban. ¿Listo? Bien. Hay mucha información en internet sobre cómo es el manejo de esto, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo en este momento es algo muy básico, muy sencillo de cómo es que es el funcionamiento de este framework, ¿sí? La idea es que ustedes investiguen, indaguen de todo lo que nosotros podemos hacer acá. La ventaja es que la evidencia que ustedes deben entregar para esta semana consiste únicamente en la parte de la configuración. En la guía de aprendizaje está la descripción, que es la configuración de esto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es hacer el desarrollo de esa configuración, ¿sí? De los diferentes métodos que nosotros podemos desarrollar para la gestión de esa base de datos. Bien. Para eso, nosotros vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero que nosotros vamos a realizar para poder comenzar con esa configuración es que nos vamos a parar en este directorio que hay aquí, ¿sí? Y vamos a generar una serie de paquetes que necesita el framework para poder funcionar de manera correcta en la gestión de esta base de datos. ¿Listo? Hay 4 paquetes que nosotros necesitamos configurar. El primero de ellos son los modelos, los controladores es el segundo, los repositorios es el tercero y los servicios es el cuarto. ¿Listo? Para poder gestionar esos paquetes, aquí en Visual Studio Code le damos clic derecho,
New Java Package. Y en la parte de acá arriba, miren que él automáticamente me genera esto que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a generar son los modelos, models, enter. Ahora vamos a generar los controladores. Seguimos con los repositorios. Y por último, hacemos los servicios. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, él automáticamente en este espacio que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Me generó una serie de carpetas en el directorio con las configuraciones que yo le indiqué. Bien, lo que vamos a generar es en cada una de estas una serie de archivos que nosotros vamos a configurar para hacer esa gestión que yo les menciono. ¿Listo? Entonces vamos aquí, arranquemos con modelos, el derecho, nuevo archivo de Java, new Java file, y vamos a generar una clase. ¿Listo? La primera clase que vamos a generar se va a llamar user model. ¿Listo? No olviden todas las normas que nosotros tenemos que tener presentes en el desarrollo de lo que son clases, de lo que son interfaces y demás, ¿no? En este caso, las dos iniciales son con mayúscula. Bien. Vamos a generar ahora lo que es lo que es la clase del controlador. Entonces le vamos a darle clic derecho, New Java File, Class, y aquí generamos User Controller. ¿Listo? Vamos a generar la clase de servicios del igual, clic derecho, New Java File, Class, y vamos a darle User Service. Y por último vamos a generar lo que es en la parte de repositorios. En este caso nosotros en repositorios vamos a utilizar, en vez de una clase, vamos a generar una interfaz. Entonces vamos a darle la inicial de I, que es de interfaz, user, repository. ¿Listo? Bien. Vale. Vamos a comenzar a hacer la configuración. Entonces, para hacer la configuración, hay un orden respectivo, un orden estricto que se debe realizar debido a que en algunos de los clases que generamos o de la interfaz que nosotros creamos, se necesita, ¿sí?, de el importe de alguna de ellas. ¿Listo? Vamos a comenzar por orden. Entonces, el primero que nosotros vamos a comenzar es con el modelo. Vamos a generar acá una serie de elementos para poder usar esto que tenemos nosotros acá. El modelo es el que me permite a mí crear lo que es el contenido de las tablas que nosotros vamos a utilizar en la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo nosotros empezamos a hacer eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a minimizar acá para que sea mejor.
Esto se hace por medio de anotaciones. Bien. Miren que cuando nosotros comenzamos a agregar las anotaciones, él automáticamente me genera el importe necesario para que esto funcione de manera adecuada, ¿sí? Al yo agregar la primera, que es la anotación de entity, ¿sí? Que es una clase que me permite a nosotros generar, o sea, que es una entidad persistente, ¿sí? Es una extensión que utiliza Spring Data para poder mapear lo que son los datos que tenemos nosotros en la base de datos. ¿Sí? Al agregarlo, él automáticamente lo genera en la parte de arriba. ¿Sí? Si él no lo crea, él les va a generar a ustedes un error. ¿Sí? Si yo lo tengo acá, miren que él genera un error y él le dice, mire, esa entidad que usted está generando, ¿sí? No existe porque no sé de dónde sale. ¿Bien? Cuando esto les suceda, lo que yo les recomiendo es que ustedes copien el error que ustedes les están generando en la parte de arriba para que ustedes se den cuenta qué es lo que deben generar. En la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros generamos estas anotaciones, esto sucede por dos motivos. Uno, porque nosotros no agregamos los paquetes que nosotros necesitamos, o dos, porque nosotros no importamos las librerías que se necesitan para que eso funcione de manera correcta. El problema es que cuando nosotros utilizamos un framework y si nosotros no importamos la librería, ¿sí? O la clase que contiene las funciones que nosotros necesitamos, estamos completamente perdidos, ¿sí? Porque precisamente este importe es el que me permite a mí utilizar el framework, ¿sí? Y me facilita la vida en no tener que hacer el código, ¿sí? Base o el código nativo o el código puro para que esto funcione de manera adecuada. Así que mucho ojo con esto, ¿sí? Al generar esta anotación, entonces esto a mí ya me permite poder generar la tabla. ¿Listo? Y la tabla le vamos a dar un nombre, en este caso yo le voy a generar el nombre que se llama usuario. ¿Listo? Miren que aquí automáticamente me genera a mí, ¿sí? El importe de la clase o de la librería que necesito para poder utilizar esa anotación. Cuando a ustedes esto les suceda, ¿sí? E inicialmente están perdidos y no conocen cuál es la librería o la clase que van a necesitar, ustedes pueden hacer esto. ¿Listo? Él automáticamente le va a extraer, ¿sí? De la clase persistence todas las librerías que tenemos aquí. El problema es que esto se puede utilizar como una medida de contingencia, pero no lo pueden utilizar de manera consecutiva o todo el tiempo, ¿sí? Porque puede suceder que ustedes al hacer esto pueden importar librerías que le genere conflicto directo con algo que ustedes estén desarrollando. ¿Listo? Ojo, contingencia, ¿sí? O sea, para probar en un momento qué es lo que ustedes necesitan. Solución definitivamente no, ¿sí? Porque tenemos problemas de recursos, porque nos trae todo lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Pero también nos puede traer algo que nosotros no necesitamos. ¿Listo? E incluso si ustedes lo hacen, esto lo pueden hacer, si ustedes lo hacen de manera más cercana, ¿sí? A lo que es la raíz de la clase que ustedes están generando, que están trayendo, perdón, o que están importando, va a traer más cosas que ustedes no van a necesitar. Digámoslo de otra forma, nos va a traer basura. ¿Listo? Para que por favor esto lo tengan en cuenta. Si ustedes utilizan una IDE diferente, un NetBeans, ¿sí? O un IntelliJ IDEA, como lo miramos al inicio de la formación, van a tener ustedes un alto porcentaje de que estos problemas no les suceda. Pueden suceder, sí, pero no va a suceder tan continuo como va a ser acá. Bien, otra cosa que también es importante es que también tengan en cuenta todas las extensiones que yo les dije al inicio. Las instalan, ¿sí? Después de instalarlas, reinician el aplicativo, el Visual Code o el Code, ¿sí? Para que estas ya funcionen de manera correcta y no tengan esos problemas. Sin embargo, pues tienen que estar muy pendientes. Bien, entonces ya tenemos nosotros acá una clase pública
que se llama User Model. Entonces, mediante las siguientes anotaciones, yo voy a empezar a generar los campos, ¿sí?, que yo voy a utilizar en esta tabla de esta base de datos. Entonces, voy a generar primero un ID y ese ID lo vamos a generar como la llave primaria. ¿Listo? Ese ID lo vamos a generar como una variable de tipo long que se va a llamar ID. ¿Listo? Miren que aquí internamente en el funcionamiento de esta de este método, ¿sí?, él me está generando acá un error y esto sucede pues porque nos hace falta a nosotros importes arriba. Miren que aquí yo generé el método y él no me lo resolvió de manera automática, ¿no? Lo que les comenté hace un rato. Entonces, para eso nosotros vamos a agregar aquí un importe diferente que es este de acá. Mi recomendación es que cuando a ustedes esto les suceda, les aparezca un error, sí, y lo quieran resolver, remítanse directamente a internet de ese error y él les dice a ustedes qué es lo que a ustedes les hace falta, ¿vale? Para que no tengan esas dificultades. Bien, acá me tocó recurrir a la contingencia que les comenté para poder resolver también este error. ¿Listo? Bien, perfecto. Guardamos cambios. Vamos a generar entonces acá cuáles son los demás campos que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a generar una anotación columna. ¿Sí? Vamos a generar una variable privada de tipo string que la vamos a llamar primer nombre. Vamos a generar otra anotación columna, la cual va a contener una variable privada de tipo string que va a ser apellido. Y vamos a generar otro campo con una variable de tipo privada, de tipo long. Perdón, de tipo string. Y la vamos a llamar email. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una instanciación de cada una de estas variables que nosotros acabamos de generar. Hay una forma rápida y hay una forma corta. La corta es que nosotros debemos copiar o debemos hacer, ¿sí?, los siguientes métodos. ¿Listo? Entonces generamos nosotros métodos públicos para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer el método del... Ya, vamos a hacer un método de lo que es el de la configuración y de la captura de estos datos, ¿vale?
Entonces vamos a hacer un método para la configuración, o sea, para el registro, y otra para lo que es el llamado de ese dato. Entonces, por ejemplo, para hacer el del ID, pues vamos a generar un método que se llama setID, recibimos nosotros esa variable y hacemos esta instanciación que tenemos acá. ¿Listo? Y para el retorno, cuando se hace el llamado, entonces podemos generar nosotros otro método, ¿sí? Pero en este caso lo retorna. Esta es la forma corta, la forma larga, ¿sí? La forma corta es que Visual Studio Code tiene una herramienta que nos permite a nosotros poder visualizar esto. Entonces le damos clic derecho acá abajo y buscamos esta opción que se llama Source Action. ¿Listo? Y acá le vamos a darle en generar getters y setters, ¿sí? Setters, la configuración, getters, lo que es el llamado. Acá seleccionamos todo lo que acabamos nosotros de crear, lo que es la llave primaria, que es el ID del registro, el primer nombre, el apellido y el correo, y le damos aquí en OK, y él automáticamente ya me genera a mí los métodos que yo necesito, ¿sí? Para estos campos o estos espacios de la tabla que nosotros acabamos de crear. ¿Listo? Bien. La siguiente configuración. La siguiente configuración es la del repositorio. ¿Listo? Recuerden que ese repositorio es una interfaz, ¿no? Entonces vamos a ir acá y la vamos a comenzar a configurar. ¿Listo? Cerramos aquí. Acá lo que me está generando es una alerta y me está diciendo de que este importe no está funcionando. ¿Lo podemos borrar o lo podemos dejar? No hay problema. ¿Listo? Bien. Miren que él por defecto, ¿sí? Él me hace una relación del paquete que tenemos aquí, ¿no? De lo que nosotros hemos generado. Bien. Como esto es una interfaz, esta interfaz es una clase heredada, ¿sí? De la siguiente, de JPA, repository, y recibe lo que es el user model, el modelo que acabamos de generar, ¿sí? Y recibe un long. Bien. Miren que al agregar esto, él automáticamente me generó el importe, ¿sí? De la clase que tenemos ahí arriba. También debemos agregar este importe que tenemos acá, este que voy a colocar acá para que funcione correctamente. Perdón. Antes de hacer esto, bueno, esto lo vamos a hacer porque vamos a generar una notación adicional que es el acceso al repositorio, ¿no? Entonces vamos a generar aquí la notación de repositorio. ¿Listo? Y ya está. No hay que configurar nada más. Bien. Esto lo tienen que hacer siempre cuando ustedes vayan a hacer esa configuración de lo que es el desarrollo del proyecto. Una cosa que se me pasaba, Spring se centra en lo que es el desarrollo backend del proyecto que ustedes están generando. Bien, eso es lo que van a realizar. ¿Listo? Entonces, recapitulando, lo primero que se configura es el modelo, lo segundo que se configura es el repositorio, ahora lo tercero que se configura es los servicios. Los servicios es el que hace la interacción con la base de datos. Entonces guardamos acá, vamos acá a nuestro directorio y vamos a configurar lo que es los servicios.
Para que esto funcione, entonces, para comenzar con la configuración de lo que es el servicio, vamos a llamar a lo que es la anotación servicio, ¿no? Automáticamente me generó el importe de la clase o de la librería. Listo. Y dentro de la clase vamos a seguir con lo siguiente. La siguiente anotación que nosotros vamos a inyectar acá, que vamos a utilizar, se llama AutoWire. ¿Listo? ¿Esta anotación para qué se utiliza? Esta se utiliza para que se haya una inyección, que se realice una inyección de dependencias de manera automática. O sea, dicho de otra forma, o sea, necesito una instancia de tal clase, necesito que usted esa instancia la haga por mí y no que yo la tenga que hacer de manera manual. Bien. O sea, internamente crea instancias de los componentes definidos, ¿sí? Y luego las inyecta automáticamente dentro de esta anotación que nosotros estamos creando. ¿Listo? Acá vamos a generar un objeto del tipo repositorio que nosotros estamos generando acá, que se llama user repository. ¿Listo? Y de acá vamos a comenzar a configurar cada una de las acciones que nosotros vamos a poder realizar con la base de datos. O sea, vamos a configurar el guest, el post, el delete, ¿sí? El update, ¿vale? Vamos a comenzar a configurar cada uno de esos. ¿Listo? Vamos a comenzar con el get. Entonces, para comenzar con el get, vamos a generar aquí un comentario. Get. Vamos a generar el siguiente método. ¿Listo? Este es un método público que se llama tomar o registrar usuarios. No recibe nada, ¿sí? Pero me entrega un arreglo o un listado, ¿sí? De ese usuario. Bien. Esto que se está generando acá es lógicamente por el importe de la clase que nosotros necesitamos. En este caso, para que esto funcione, miren que no me lo generó de manera automática, voy a importar esta clase. Y voy a traer también lo que es el importe de la clase que nosotros ya generamos, que es la de usuarios, perdón, de modelos. Entonces también la vamos a tomar y la vamos a llamar acá. Bueno, acá se llama diferente. Acá sería así. ¿Listo? Sí, porque este es el directorio de archivos que nosotros estamos generando con el proyecto. ¿Listo? Bien. En esto, nosotros vamos a retornar el arreglo que me están pidiendo.
¿Listo? Pero para que esto funcione de manera correcta, él internamente hace el llamado de un método que ya está implícito, ¿sí?, dentro del Spring, del get que nosotros estamos utilizando, para que genere el repositorio de los usuarios que se están generando. ¿Listo? Entonces sería user repository punto y el método buscar todos. ¿Bien? Así. ¿Listo? Con esto ya tendríamos nosotros configurado lo que es el get. ¿Listo? Ahora vamos a configurar lo que es el post. En el post también vamos a generar un método público. La idea es que todo esto que nosotros estamos creando, nosotros lo vamos a hacer el llamado cuando ya cuando ya generemos las pruebas de funcionamiento aquí. ¿Listo? Pero eso lo realizamos en la siguiente clase o yo les dejo un video para que ustedes hagan las pruebas cuando ya estén haciendo el desarrollo de esto, porque así es la forma en que yo voy a verificar la evidencia. Entonces, acá vamos a generar nosotros una clase genérica de tipo optional, ¿sí? Que me va a generar un listado de los usuarios. ¿Listo? Eso lo va a tomar, lo va a generar a partir de el ID del usuario. Y va a recibir el ID. Internamente, ¿qué va a hacer? Entonces va a retornar el repositorio de lo que se ha buscado. Entonces, buscar por. Bien, vamos a seguir con los siguientes. Acá ustedes agregan, ¿sí?, todo lo que ustedes necesiten para poder hacer la gestión de la base de datos. ¿Listo? Yo los voy a colocar todos para que ustedes les sirvan el desarrollo del proyecto. Acá lo que es este. Entonces, acá los datos se generan o se presentan, ¿sí?, por el ID.
Acá vamos a hacer otro que es para que muestre todos los datos que están dentro de la tabla. Entonces, esto es otro tipo de post. Entonces sería public, optional, user model. ¿Sí? Y lo utilizamos así. Entonces, retorna el user repository. Bien, acá vamos a generar el de actualizar. ¿Sí? Para actualizar se necesita que desde el formulario que se esté generando, ¿sí? En la parte front, se capturen todos los datos que se están generando, ¿sí? Esto nosotros ya lo vimos por la parte de JDBS, que nosotros tenemos un request y tenemos el otro elemento. Nosotros vamos a tomar esto, ¿sí? Y lo vamos a configurar, pues, dependiendo del campo que se esté gestionando de la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a generar acá otro método público que va a recibir lo que se está gestionando del formulario de la base de datos, ¿sí? Y el ID que se está actualizando. Bien. Entonces generamos un objeto del tipo user model o del modelo que nosotros acabamos de hacer, que lo vamos a llamar usuario. E internamente le vamos a decir que va a tomar del repositorio va a buscar según el ID que se le seleccione para actualizar, find by ID, recibe el ID y lo va a capturar. Cuando ya lo capture, entonces va a comenzar a configurar. Entonces va a configurar lo que es el nombre, el first name. Entonces va a tomar lo que es lo que se recibe y va a configurar ese primer nombre. ¿Listo?
Luego va a configurar de lo que se actualizó, lo que es el apellido. Aquí no es get, aquí es set, perdón. Ajá. Aquí va a configurar el apellido. Y adentro va a tomar lo que se envía desde el formulario y lo va a configurar en la posición que corresponde. Request.get last name. Y hacemos lo mismo con el correo. User.set email request.get email. ¿Listo? Y vamos a retornar todo esto que está almacenado en el objeto usuario. Y por último vamos a configurar la función de delete. Para eliminar, entonces deben recibir el ID, ¿sí? O sea, la línea del dato que se va a eliminar, ¿no? El registro, perdón. Listo. Aquí vamos a hacer un try catch. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando se genera el error, entonces vamos a decir que muestre un mensaje que sería usuario no eliminado, ¿no? Si recibe correctamente esto, entonces vamos a eliminarlo. Entonces, del repositorio vamos a tomar el ID y lo vamos a eliminar. Bien. Listo. Ah, aquí me falta el retorno, que es el mensaje, que sería usuario eliminado. ¿Listo? Bien. Y por último, vamos a hacer lo que es la configuración del controlador. Bien, el controlador es el que hace la gestión frente a la vista y maneja las solicitudes y las respuestas que haga el usuario. ¿Listo?
Entonces, esto lo hacemos ya a partir de cierta serie de anotaciones que nosotros son las que vamos a utilizar al momento de ya hacer la prueba. Bien, entonces en mi caso yo las voy a configurar de esta forma. Entonces vamos a generar la anotación de REST controller. Ya les voy a explicar esto para qué funciona. Bien, miren que él automáticamente me importó la clase que necesitaba. Vamos a utilizar otra que se llama Request Mapping. Y dentro de Request Mapping vamos a recibir lo que es los datos que tenemos de la tabla de usuarios, ¿no? Que se genera inicialmente. ¿Listo? Internamente nosotros vamos a comenzar a configurar una serie de cosas. ¿Listo? Yo les voy a ayudar con la configuración de uno de ellos. Ustedes deben investigar y deben continuar con las siguientes. Entonces vamos a utilizar acá también la anotación del AutoWire. Listo, que en este caso pues obviamente trae los servicios de la base de datos, que es lo que nosotros estamos generando. Y vamos a generar una variable privada de tipo user service, que se va a llamar de la misma forma. Listo. Para poder solucionar este error, entonces vamos a importar a el servicio que nosotros creamos, esa clase. Entonces, para importarla, la traemos así. Bien, pero acá es así. Perdón, es acá. Listo. Bien. Vamos a comenzar con el get, con el de traer de todos los usuarios. Entonces vamos a generar acá una anotación que va a llamar get users. Perdón, get mapping. Ajá. Vamos a borrar esto que tenemos acá, que se va a hacer vacía. Este va a recibir, como lo configuramos anteriormente, una lista
de los usuarios. Listo. Internamente va a tomar los usuarios y los va a retornar. Bien. Para poder arreglar eso que tenemos acá, entonces miren que aquí automáticamente, como les describí anteriormente, él no me genera el importe de las librerías que yo necesito para que él funcione de manera correcta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces voy a traer acá el modelo. ¿Listo? Vamos a traer el array list, que ese ya lo solucionamos hace un rato. Aquí está. Ok. Y vamos a traer estas de acá, ¿vale? Todo esto yo lo encontré, o sea, se buscó en internet y ahí se hace todo esto que les estoy comentando. ¿Listo? Bien. Esto que tenemos aquí ya son advertencias. Con esto nosotros tenemos configurado el primer funcionamiento de lo que nosotros desarrollamos acá anteriormente, ¿no? De todos estos que tenemos acá, del de eliminar, del de actualizar, el de crear y todo lo de acá. Con eso ustedes ya tienen un gran avance de lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Obviamente esto lo deben personalizar al desarrollo del proyecto que ustedes están ejecutando. La idea es que esto lo ajusten y lo complementen, ¿sí? A lo que ustedes necesitan. Yo voy a enviarles en el transcurso de esta semana un video corto en donde explican cómo es la prueba que se debe realizar para que ustedes lo prueben, ¿sí? Porque esa es la manera que yo lo voy a hacer para que ustedes lo verifiquen. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. Les agradezco por su asistencia. Estamos pendientes de eso que les acabo de decir. Les voy a mandar este código que realizamos acá en clase, ¿sí? Y eso sería todo. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Yo?